Sí, vale. Hola, buenos días. Bien, antes de empezar mi intervención simplemente quería decir que he estado pensando en no traer una presentación, pero bueno, finalmente la he traído sobre todo por la bibliografía final. Y ya que la he traído, bueno, pues he aprovechado la primera cubierta para plantear dos escenarios. Uno de ellos es el camino erizado de peligros que ven aquel que quiere publicar en el proceso de revisión por pares y a veces el peligro que ven los evaluadores en quien les está intentando quizás engañar, que no tiene por qué ser así, simplemente es uno de los problemas que se pueden plantear. ¿De acuerdo? La primera cuestión que quiero dejar bien clara es que el proceso de evaluación por pares es simplemente una pequeña parte de todo el proceso editorial. Antes hemos oído a Rafael Repiso que hablaba hablaba de determinadas cuestiones que a veces yo creo que hacen también los evaluadores. Entonces son filtros previos. Fijaos, en este esquema que al fin y al cabo es el workflow de OJS, la revisión por pares simplemente sería el recuadro en rosa que está en el lado derecho. ¿De acuerdo? Este de aquí. Eso sería lo que pertenece a la revisión por pares. Otra cuestión es que estos elementos de aquí se relacionen con ello, pero lo que corresponde al evaluador propiamente dicho es eso, ¿de acuerdo? Bien, tenemos tres pilares, tal y como se ha planteado en la mesa redonda, es la ética, la calidad y la originalidad en las publicaciones científicas. Yo considero que el eje vertebrador de todo es la ética. ¿Y por qué es la ética? Por una razón muy sencilla, porque ese comportamiento ético te va a servir para poder analizar cualquiera de los otros elementos. Es decir, si yo no soy capaz de determinar la calidad, debo decirlo previamente. Si no soy capaz de determinar la originalidad, debo decirlo previamente y no seguir el proceso, ¿de acuerdo? Yo mismo me tengo que autoexcluir si fuera necesario. Entonces, lo que he intentado es reflejar en esta diapositiva algunos de los elementos que tienen relación con cada uno de esos apartados, ética, calidad y originalidad. Algunos de esos elementos incluyen otras cosas. Por ejemplo, cuando se habla de crítica constructiva, se supone que también se debe ser objetivo e imparcial. Si no, no se puede hacer una crítica constructiva. Por otro lado, antes de seguir adelante, me gustaría indicar una cosa. Javier nos dijo que habláramos desde nuestra experiencia. Entonces, yo lo que estoy haciendo es intentar, de alguna manera, ordenar los elementos que son interesantes y los adapto después a mi experiencia, como veremos ahora. Entonces, mi experiencia normalmente con revistas ha sido la del doble ciego. ¿Qué significa el doble ciego? Muy sencillo, que tanto el revisor como el autor no conocen quién es el otro. De tal manera que cuando un revisor está revisando una obra no sabe quién es el autor o los autores. Aunque aquí habría que hacer un matiz, porque como ha dicho antes Rafael Repiso, hay veces que es muy fácil saber quién es el autor. ¿Por qué? Simplemente porque se cita demasiado la bibliografía. Hay veces que igual el área es muy especializada y lo reconoces y en fin. Bien, entonces, voy a intentar muy por encima comentar algunos de los aspectos. Como sobre todo digo que es la ética lo fundamental y algunas cuestiones de la calidad y originalidad se han comentado antes y no me da tiempo a hablar de ellos, pues importa menos. Bien, la competencia. ¿Qué es la competencia? Cuando a uno le llega el documento tiene que decidir, tiene que reconocer, mejor dicho, si es capaz de evaluarlo o no. A mí me ha ocurrido en alguna ocasión que me ha llegado un documento que entiendo perfectamente, entiendo la metodología, entiendo los resultados, pero no sé si los elementos que ha utilizado para hacer esos cálculos, para hacer ese trabajo, son los adecuados o no. Entonces tengo que decirle a mi editor, yo no puedo determinar si esto es actual o no es actual. Conflicto de intereses. Cuando tú reconoces a alguno de esos autores, tienes que decirlo claramente. Esto no es un doble ciego, es un simple ciego, porque ya sé quién es. Pero es que además es amigo mío, entonces no lo puedo hacer. Un ejemplo clarísimo de conflicto de intereses. Se podría profundizar en otros más. Bien, crítica constructiva. Tú puedes analizar el documento. Casi todo documento, por malo que sea, tiene cosas buenas. Incluso casi todo documento, por muy bueno que sea, tiene cosas malas. Entonces, lo que hay que intentar es hacer que aquellos documentos que pueden merecer la pena porque tienen un equilibrio, es intentar decirles, darles algunas pistas de cómo lo podrían mejorar. ¿De acuerdo? Eso sería, la crítica constructiva podría ser, su metodología no es adecuada, pero tal vez si hiciera esto otro, podría conseguir lo que está buscando. ¿De acuerdo? Y confidencialidad. La confidencialidad, en este caso, es relativa, porque quiero decir, es relativa, lo digo por el Open Peer Review. En nuestro caso, en doble ciego, la confidencialidad es sagrada. Es decir, no se debe desvelar, porque
A veces, vamos a ver, la ética debe funcionar siempre, conozcas o no conozcas al otro. Pero en estos asuntos la cuestión es como lo que decían de la mujer del César o del marido de la mujer del César, que aparte de serlo debe parecerlo. Pues hay siempre que tener en cuenta el método que utiliza tu revista. Bien, con respecto a la calidad, yo he diferenciado aspectos formales y aspectos de contenido. Algunos de los aspectos formales los ha mencionado antes Rafael Repiso. Y tiene muchísima razón en algunas de las cuestiones que decía. Hay veces que hay artículos que están perfectamente redactados, siguen una estructura y una metodología muy buena, pero no tiene ningún sentido el objetivo que ha planteado con esa metodología, ni con los resultados, ni con las conclusiones. Entonces, siempre hay que ver si todo ello es coherente, si es actual, si es relevante. Y hay una cosa que yo he llamado embrujo matemático-estadístico, estuve pensando si traer algunos ejemplos. Parece que tenemos una especial adoración por las figuras. Hay veces que ves una figura, un queso que te pone 99% y 1%. No hace falta hacer un queso para eso. Parece que porque hayas hecho el queso son más relevantes los datos. Pues no. Hay otros que te ponen un sumatorio. Entre el sumatorio y todos los pesos y demás que indican, parece que eso ya tiene fuerza de ley. No. Hay que explicar por qué usas esa fórmula, qué contenidos tiene esa fórmula y luego ver si los resultados que se obtienen tienen algún sentido. Pero en cuanto vemos algo matemático o algo gráfico ya decimos, uy, qué bien, ¿qué? Pues no. ¿Vale? Esa es mi idea. Luego, que conste que yo para prepararme esto me he dado cuenta de algunas cosas en las que no caía antes cuando yo hacía mi evaluación, o sea que me ha servido también. Una de ellas, por ejemplo, era, yo siempre que veía... Tengo una checklist, como decía Rafael Repiso, cuando veía originalidad yo siempre lo pensaba desde el punto de vista. O sea, desde el punto de vista desde el que se ve, si es original, la forma de presentar los datos, de buscar algo, un camino diferente, ¿no? Y normalmente eso se refiere sobre todo a cuestiones de autoría. Pero, no obstante, considero que el punto de vista también es importante. Hay veces que envían artículos que en realidad no añaden nada a lo que ya tenemos. Es decir, es repetir lo que ya está en otro lugar. ¿Hay que publicarlo o no publicarlo? Bueno, en realidad, lo que intentaba decir también con que esta evaluación por pares está dentro de un proceso mayor es que quien, en definitiva, decide, en último lugar, es el editor. A mí, en cierto modo, me está pidiendo como evaluador consejo sobre ese documento, ¿de acuerdo? Y luego, en este caso, en el caso de la autoría, hay cuestiones que sí que son relevantes, como son las cuestiones éticas que he puesto ahí, que sería la doble publicación. Yo envío el mismo artículo a 2 revistas. Pues no puede ser. Tengo que esperar primero a ver si una me la rechaza o lo que fuera, para luego enviarlo a la otra. Los problemas que hay con la bibliografía, que cada uno te pide de una manera, con gestores bibliográficos se solucionan. Pero bueno, lo digo y por cierto, aprovecho, aunque si luego no me da tiempo, que yo nunca voy a rechazar un artículo porque esté mal la bibliografía, aunque me guste. La publicación salami. La publicación salami es... Yo estoy haciendo una investigación y tengo una introducción, una metodología, tengo que dar unos pasos, llegar a unas conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues solo estoy en el proceso de introducción y lo cuento. Expongo todo según las normas, lo redacto perfectamente, lo explico. Conclusión del evaluador. Estimamos mucho su trabajo, pero esperamos que cuando acabe todo el proceso de investigación nos pueda enviar los resultados definitivos. Por ahora no podemos hacer nada más. Bueno, y aquí tengo una opinión propia que creo que es polémica. Para mí también es publicación salami cuando alguien hace una tesis y después coge cada capítulo de la tesis y la convierte en un artículo. Para mí es así. Quizás podría haber otra serie, pero esa es opinión mía, ¿eh? Y quizás podría haber otras vías de decir, bueno, pues un apartado de las revistas para plantear los resultados de las tesis, no sé, alguna cosa así. Y luego, en el aspecto del fraude en la ciencia, entramos en las cuestiones de plagio, de falsificación, de fabricación de datos y demás. ¿De acuerdo? Este es el esquema. Me quedan todavía 4 minutos, creo, ¿no? Javier, me quedan 4 minutos, ¿no? Bien, lo que he hecho en la siguiente pantalla es que, en realidad, todos esos elementos forman parte de una misma realidad, que es analizar esa ética, esa calidad y esa originalidad. No me ha quedado muy atractivo, pero bueno, lo que intento mezclando los colores es ver que todo está mezclado. Y aquí sería un poco poner ejemplos de qué es lo que se debería hacer en cada uno de esos apartados. O sea, lo fundamental es que cuando te llegue el documento
ahí hay que ser franco con cómo eres tú, tienes que contrastar el documento y lo tienes que contrastar contigo. A ver, ¿tengo conocimiento suficiente para evaluarlo o no? Si no lo tengo, lo rechazo. O sea, rechazo el evaluarlo, ojo. ¿Tengo algún conflicto de interés? Por ejemplo, anda, si resulta que esto era lo que yo estaba trabajando con no sé quién, no, yo no puedo decidir esto. También, ojo, el conflicto de interés puede ser tanto como amigo como enemigo. ¿De acuerdo? No, a este no le puedo ni ver, mejor no me pongas nada porque va a ser nociego, ¿no? Hombre, se supone que eso es porque has deducido, cuando pongo ahí que es nociego, es que hemos deducido de alguna manera quién es el autor o los autores. Si no tengo tiempo para poderlo evaluar en el tiempo que se me ha marcado la editorial, suele decirte, puedes evaluar esto en tanto tiempo, te comprometes, si no tengo tiempo tengo que decir que no, porque no hay que hacerlo de manera apresurada. En realidad estás jugando con el trabajo de otro. Y duda, siempre que tenga cualquier duda al respecto de cualquiera de los aspectos, consultar al editor. Otro elemento fundamental es, puesto que es mantener el anonimato. En algunas de las cuestiones que he leído, por ejemplo, bueno, aparte que es lógico, imaginaos que en aquel documento que yo leí, que sabía más o menos cómo iba, yo le hubiera llamado a determinado amigo que yo conocía y le hubiera dicho, oye, ¿tú cómo harías esto? Y tal. Y que él lo hubiera explicado. Bueno, lo que hice en realidad fue decirle a la revista que esa persona podía ser adecuada para evaluar ese artículo, ¿no? Que es otra de las cuestiones que a veces también juega la evaluación. Propones a la revista evaluadores para determinadas cuestiones. A veces te lo pregunta ella. Una cuestión importante que ya está relacionada antes es que hay que cumplir los plazos que se han dado y sobre todo que no hay que aprovecharse de los contenidos. Es decir, bueno, en el mundo de las ciencias sociales no sé si se da tanto, pero en el mundo de la medicina, de ciencias de la salud, de farmacéuticas así, hay quien toma determinadas investigaciones y luego las toma como suyas, ¿no? Otro elemento importante es reconocer y asumir errores. Yo ha habido en alguna ocasión que he evaluado determinada cosa, le he pedido hacer determinados cambios o recomendaciones y al contestarme, en la segunda, porque en la segunda volví a pasar otra vez, le acaba diciendo, perdone, porque la vez anterior le dije esto y no me di cuenta, ¿qué tal? Pues somos seres humanos, en definitiva, ¿no? Al fin y al cabo no estaba rechazado, o sea que... Bien, relacionado con lo que decía antes, tenemos una introducción, unos objetivos, hay que contrastar cuáles son esos objetivos, cuál es la metodología utilizada y cuáles son las conclusiones a las que se llega y si todo eso tiene sentido, si está relacionado. También hay que ver si esas conclusiones son reales. Tú puedes llevar a unas conclusiones, ¿no? Porque has utilizado determinado método de análisis y luego los contrastas con la realidad. Y dices, pues no puede ser, esto es absurdo. Por ejemplo, imaginaos que llega a la conclusión ese autor de que la biblioteca de la Universidad Complutense no existe. Y entonces, bueno, salvo que nos lo planteemos de manera filosófica, porque yo trabajo en ella, pues es una conclusión errónea, ¿no? No sé cómo ha llegado, algo falla ahí. Entonces, hay veces en que resultan determinados datos de algo que tú conoces muy bien que no casan con la realidad, con lo cual hay algún error en el proceso intermedio. Bien, hay que comprobar también si es una copia o no, si por ejemplo, como yo antes decía, yo normalmente, aunque se publiquen partes de tesis o lo que... Yo siempre que descubro que hay un documento que puede ser fuente o tal, yo siempre lo digo, independientemente de lo que luego haga la editorial. Y luego, sobre todo, para mejorar el trabajo, lo que hay que intentar decir es, vamos a ver, está todo muy bien planteado, pero ahora mismo hay una tendencia que quizás podríais mencionar, o hay determinada bibliografía que no sé si habéis tenido en cuenta. No sé si sabéis si existe este grupo de trabajo. Y cuando se hacen las indicaciones al investigador, lo más adecuado es decirle, mira, en la línea no sé cuál dices esta frase, tal, o en el punto 4 o 5 está ese erróneo por lo que fuera, o está muy bien por lo que... ¿De acuerdo? Y la argumentación tiene que ser razonable. Y si puede ser, citar. Y ya voy cortando, que justo estoy en el último, algo importante que a mí me cuesta mucho y es lo que me ha hecho a veces llegar mucho a los plazos. No temblar ante el rechazo. Es decir, cuesta mucho decir que no, aunque probablemente los que envíen los artículos piensen lo contrario, pero cuesta mucho. O sea, lo más fácil es rechazar un artículo malo o aceptar uno muy bueno. Lo peor es cuando está entre dos aguas. Y ahí es cuando uno tarda más en... Y nada, os dejo la bibliografía al final, que hay cosas muy interesantes, ¿de acuerdo?